Eres bueno, 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 bueno. Vamos a la exposición de la palabra del Señor y vamos a estar reflexionando basados en el Evangelio según San Juan. Es el pasaje que vamos a estar utilizando. Juan capítulo 6, versículos del 35 al 40. El Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 35 al 40. En esta tarde voy a estar reflexionando sobre lo que he titulado Seguros en Cristo. Seguros en Cristo. Basado de nuevo Juan capítulo 6, versos del 35 al 40. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El mensaje, como le anticipé antes de la lectura del texto, le hemos titulado Seguros en Cristo. La pregunta que nos debemos hacer es, y sé que muchos comparten esa inquietud conmigo, y es si podremos experimentar algún tipo de seguridad en esta vida. Repito, ¿podremos experimentar algún tipo de seguridad en esta vida? Y pregunto esto porque a la verdad es que cuando leemos las estadísticas y las noticias a nuestro alrededor, pues no nos dan mucho aliento en cuanto a que nos desempeñamos en un ambiente que se destaque por seguridad. Como por ejemplo, todos aquellos que inician una relación amorosa tienen pues la esperanza, tienen la ilusión de que esa relación pues va a ser una relación como Dios así encomendado, que solamente la muerte hará separación de ellos. Pero sin embargo, tristemente, podemos ver por medio de las estadísticas que los matrimonios están en una situación bastante crítica. Ya esa actitud de que las personas, como hace mucho tiempo atrás, en los tiempos de nuestros abuelos, se casaban y ya tenían esa conciencia de que iban a estar con esa persona hasta que la muerte los separara, pues ya no es así. Las estadísticas nos dicen que hasta los matrimonios que parecían más sólidos, de muchos años, sin embargo, ya se están desintegrando, se están divorciando. O sea que aquellos que se casaron esperando una estabilidad, una seguridad en el área familiar, tristemente se encuentran luego a la edad de 40 años, 45 años, 50 años, 60 años, 65 años, como al principio se encuentran solos. Y eso trae mucho dolor y mucha desesperanza en el corazón. También no solamente en el ámbito matrimonial, sino en el ámbito de lo que tiene que ver con las amistades. Muchos de nosotros nos damos completamente a aquellos amigos, a aquellas personas que sinceramente le amamos, que le amamos desinteresadamente, que gozamos de su compañía, que gozamos de su favor, que muchas veces hasta el amigo es más cercano que un familiar. Pero tristemente muchos han perdido hasta esas amistades. Aquellos que creían que eran tus amigos fieles, que tú pensabas que iban a estar siempre contigo, de la noche a la mañana
te abandonan de la noche a la mañana, ya no te hablan, de la noche a la mañana tú dejas de significar algo para ellos. Entonces eso continúa agravando a ese sentido de inestabilidad emocional. Pero aquí estamos hablando de relaciones interpersonales y ya mencioné matrimonios que tristemente pues ya no se ve estabilidad, sino que también en las áreas de amistades, en el aspecto social, sino que también inclusive en el área económica. Hay personas que han trabajado toda una vida y han acumulado mucho dinero y lo han puesto en inversiones y los han puesto en bonos y los han puesto en todo tipo, ¿verdad? De oportunidades de inversión y piensan y creen y tienen esa certeza de que ellos se van a poder retirar con la abundancia y con el derecho que tienen porque han trabajado toda su vida para ello, para luego encontrarse con la triste realidad de que de momento esa estabilidad económica, esa seguridad económica simplemente colapsó. Antes de la pandemia, aquí en los Estados Unidos, y sé que en muchas partes del mundo se gozaba de esa seguridad y esa estabilidad económica. La seguridad económica del país estaba bastante alto. El desempleo estaba sumamente bajo. Pero, ¿qué ocurrió? Algo inesperado. Nadie esperaba que una pandemia, que en este caso un virus, viniera no solamente a detener y encerrarnos en las casas, sino que también afectara el aspecto económico. Y de unos meses para acá, pues la economía mundial ha decaído en gran manera. Es triste cuando en ocasiones salgo con mi esposa a hacer nuestras diligencias y en los centros comerciales o en las mismas tiendas que son de pueblo, cuando pasamos que antes funcionaban, ahora le estamos viendo letreros de que ya ese lugar se está alquilando, se está vendiendo, ya esos negocios no están presentes. Y lo único que me viene a la mente es el sufrimiento, porque es el sufrimiento de esas personas que invirtieron su tiempo, todo su dinero, sus energías en levantar ese negocio, en alcanzar ese sueño americano. Y jamás pensaron, posiblemente aseguraron ese local contra incendios, aseguraron también a los empleados de allí, pero esto fue algo completamente inesperado. Esto fue un virus y tristemente las afectó económicamente de tal magnitud que han tenido que cerrar sus negocios. Le doy todos estos ejemplos porque es para ilustrar y darle mucho peso a lo que quiero exponer en esta hermosa tarde. Y es que tristemente estamos rodeados no de seguridad, sino de inseguridad. El ser humano de este tiempo goza de una inseguridad increíble. No confía en nadie. No tiene la certeza de que ciertamente sus sueños se van a cumplir o que están afincados en algo que los va a mantener estables. Ahora, déjeme decirle que no solamente el ser humano de este tiempo, sino también en los tiempos del primer siglo. En este caso, cuando vamos al contexto del Evangelio según San Juan, capítulo 6, allí algo muy lindo estaba aconteciendo en la sociedad de ese entonces. Y era que Jesucristo estaba físicamente caminando entre ellos. Jesucristo estaba desempeñándose en lo que era sus 3 años de ministerio terrenal. Jesucristo no se enajenó de la gente, todo lo contrario, sino que estaba siempre cerca de la gente. Jesucristo no reservó sus mejores discursos a las multitudes. Si tenía que hablar una buena palabra con una persona, en este caso una dama, junto al pozo, él le daba la misma calidad de atención que le daba a miles de personas, porque precisamente ese fue el propósito mismo de Jesús en la encarnación, habitar entre nosotros y que nosotros mismos nos pudiéramos identificar con él, de manera que con su muerte y resurrección nosotros pudiéramos tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Pero en lo que concierne a este contexto de Juan capítulo 6, ya Jesús había hecho unos milagros. De hecho, como dice el mismo libro del Evangelio de Juan, Jesús había hecho muchas señales y milagros. Todas estas señales y milagros no eran para hacer un espectáculo en la sociedad. Todas estas señales y milagros apuntaban hacia qué, hacia su divinidad, apuntaban a su carácter mesiánico. Jesucristo no solamente lo hacía para que
llenar una necesidad del momento, entiéndase si era sanidad del cuerpo o era la resurrección física de una persona o quitar el hambre de una persona en necesidad. Él hizo esos milagros, sí, por compasión, pero apuntando hacia algo más elevado, y era a que la gente pudiera poner su atención y su mirada en él, en el único que realmente puede dar estabilidad en la vida. En este contexto, pues Jesucristo pues ya había hecho muchos milagros, y entre ellos uno de los que realmente había impactado a los de ese entonces fue el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Imagínense en una sociedad donde, como he dicho en otras exposiciones, en el primer siglo habían o personas bien acaudaladas, personas con mucho dinero o personas completamente pobres. Eran los dos extremos. Y Jesucristo vino a salvar a ambos, porque aún el acaudalado podría tener mucho dinero y puede tener muchos beneficios que acompañan a ese estatus social, pero sin embargo estaban pobres espiritualmente, están vacíos. En el caso de la persona pobre en términos socioeconómicos, pues no solamente tiene ese problema de separación de Dios, que también es el mismo problema que acontece a los ricos y a los de clase media, pero también tenía este otro problema de cómo sobrevivir, cómo poder ir el día a día. Ellos no gozaban de ninguna estabilidad. Así que de momento ver a Jesús llevando no solamente una palabra de sabiduría, sino también haciendo unos milagros que tenían que ver con mitigar y poder llegar a las necesidades de ellos, ciertamente captó su atención. Y dice la Escritura que muchos comenzaron a seguirte, muchas personas. Pero llegó un momento en que Jesucristo, aún con toda la compasión que le acompañaba, aún con todo el amor que tiene hacia el ser humano y sus necesidades, tuvo que hacer claro cuál es la necesidad legítima del ser humano. Y la necesidad legítima del ser humano radica en qué? En que tenga una relación con su Dios. O sea que Jesucristo vino ¿para qué? Para reconciliar al hombre con Dios. Porque el hombre puede llenar, en este caso, su barriga de pan y puede tener todas cubiertas esas necesidades. Pero si no tienen a Dios, no tienen fe en Jesucristo, lamentablemente no hay seguridad, no hay esperanza de absolutamente nada. Por eso en este mensaje, en esta tarde, vamos a hacer este énfasis, seguros en Cristo. Porque en medio de una sociedad como la de ese entonces, que es la misma de hoy, porque lo único que nos separa a nosotros de ellos es que tenemos tecnología, que tenemos unos avances. En el caso de nosotros como hispanos, nos distancia la lengua, la cultura, pero sin embargo, en cuanto a las necesidades y las preguntas existenciales, son las mismas. Y por lo tanto, necesitan la misma solución, que es Jesucristo, que nuestro Señor. Aquí entonces, esa multitud que le seguían por los milagros, Jesucristo entonces tiene que hacerles ver a qué apuntaban esos milagros. Y es que apuntaban hacia una vida de estabilidad que solamente proviene por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que lo primero que podemos apreciar de este pasaje, en esta enseñanza basados en el tema como lo hemos confeccionado, seguros en Cristo, lo primero que podemos apreciar es que el mismo Jesucristo se presenta como la plena satisfacción del ser humano. En otras palabras, somos seguros en Cristo porque en Jesús, escúchame bien, es que podemos hallar y participar de plena satisfacción. Dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 35, según leímos, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed que jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí Jesucristo no está hablando, en este caso, del pan físico o del agua física. Él está utilizando estos elementos como una metáfora. ¿Para qué? Para ilustrar y apuntar hacia algo mayor. El pan
y el agua representan que las necesidades básicas del ser humano. El hombre no puede vivir sin pan y sin agua. No puede. Nosotros pues vivimos gracias a Dios, vivimos en un ambiente, en una sociedad donde gracias a Dios que más el que menos tiene de qué comer. Hay veces que los lamentos y las inconformidades vienen no tanto de las necesidades, sino tristemente de los lujos que no tienen. En este lado del mundo es así. Creyentes se quejan, inclusive se separan hasta de Dios. Imagínense este nivel de inmadurez. No porque Dios le haya fallado en las cosas básicas, sino porque Dios le ha fallado en los lujos que ellos persiguen. O sea que muchos no han experimentado verdaderas necesidades. Es como cuando se habla de persecución. Muchos en esta parte del mundo hablan de que posiblemente se sientan perseguidos por causa de su fe. Y yo no dudo que en el futuro estas cosas sigan aumentando y puede llegar un momento en que aún en la nación americana, que se gozan de ciertas libertades, llegue algún tipo de persecución. Pero en este momento no podemos decir que tenemos una persecución ni comparada con la persecución que tuvieron los discípulos en los tiempos bíblicos y tampoco la persecución que tienen otros hermanos en la fe en otras partes del mundo. En este momento, mientras nosotros estamos aquí exponiendo con plena libertad, allá hay otros que están perdiendo su vida literalmente. En este momento posiblemente están asesinando a un misionero, están asesinando a la familia de ese misionero, están incendiando iglesias. O sea que están padeciendo, eso es una persecución legítima. Y sin embargo, estas personas que hacen, como en el libro de los Hechos, cobran ánimo y siguen hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos están investidos con el poder del Espíritu Santo y con una clara conciencia y un total consagración y compromiso con la causa que es el Evangelio. Así que lo digo porque sencillamente es la verdad. Hay veces que acá, en el mundo, en este sector donde vivimos, un lujo o la ausencia de ese lujo es el motivo de desánimo de alguien. Pero hay lugares donde lo que nosotros damos por sentado no lo tienen disponible, que es pan y agua. En los tiempos bíblicos, como les dije, había mucha pobreza y habían personas que vivían literalmente día a día. Así que el que Jesucristo hiciera ese milagro tan espectacular de panes y peces, pues, óigame, eso implicaría que ellos dirían, bueno, si seguimos a Jesucristo, pues todos los días vamos a tener pan, todos los días vamos a tener agua. Ya hemos cubierto esa necesidad. Y ciertamente, déjeme decirle que Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, porque todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Inclusive el mismo Jesucristo dijo que si un hijo tiene necesidad de pan, pues Dios no le va a dar una piedra. O sea, que Dios suple. Pero el ministerio de Jesús, o sea, Jesucristo lo que quiere comunicar es que usted y yo podemos participar de este pan físico. Y sin embargo, en cuanto a lo que es la eternidad, que es lo más importante, poder estar perdidos eternamente. El mismo Jesucristo en un momento dado, cuando habla acerca de que Él se compara como el pan que descendió del cielo, Él dice, vuestros padres comieron el maná y murieron. O sea, el pueblo de Israel en el desierto recibió esa provisión milagrosa de Jesucristo, del Señor. Esa provisión de pan y provisión por medio de las codornices y provisión por agua de la piedra. Toda esa protección de Dios y todo ese cuidado de Dios. Pero sin embargo, ellos perecieron. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, ciertamente Dios puede tener cuidado de nuestra estancia terrenal. Pero lo más importante es que va a ocurrir con nosotros en la eternidad. Y solamente en Cristo podemos hallar plena satisfacción. Utilizando estas metáforas, o sea, en Cristo nunca tendremos más hambre, en Cristo nunca tendremos más necesidad. ¿Por qué? Porque en Cristo gozamos de seguridad. Solamente en Cristo tenemos esa seguridad. El ser humano necesita
urgentemente. El poder estaba aferrado, el saber que su barca tiene un ancla segura, que no le va a permitir que se vaya a la deriva. Necesita saber que si en un momento dado se encuentra en desesperación, pueda decir como el salmista: ¿a quién iré? ¿A quién podré recurrir para que me salve? Miraré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo que los cielos y la tierra. O sea, la verdadera tranquilidad emocional, estabilidad del ser humano, la seguridad viene de Jesucristo. Aquí viene con unas afirmaciones completamente absolutas. El que cree en mí, dice en el verso 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y no solamente, vuelvo y repito, en el ámbito de lo que estamos viviendo, porque como dijo el salmista, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero hermanos, la vida es mucho más que el pan que consumimos materialmente y físicamente. Necesitamos del pan que viene del cielo, que alimenta nuestras almas y que nos da plena satisfacción. Jesucristo no falla. Y esto no es un viejo cliché. Esto no es simplemente una expresión para que sea motivo de ponerlo en nuestras paredes de Facebook o de las redes sociales o de ponerlo en nuestras oficinas o nuestras áreas de trabajo. Esto no son simplemente palabras bonitas, es una realidad. Solo Cristo satisface. Solo Cristo. Por eso, como dijo el mismo salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, Dios no me abandonará. O sea, aún nuestros padres nos pueden abandonar, ya sea por negligencia y por irresponsabilidad, pero puede ser también por el simple hecho de que la muerte los sorprenda. Y aún si te encontraras en esa situación que es muy lamentable, la fe en Cristo Jesús nos da la seguridad. Podemos decir, como volvió a decir el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesucristo es el buen pastor que su vida da por las ovejas, y su presencia y su compañía con nosotros y en nosotros es incondicional. Es una compañía que es eterna. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Jesús, porque el venir a Jesús, ¿qué implica? Creer. ¿Y qué implica creer? Creer implica acercarnos a Jesucristo en arrepentimiento por nuestros pecados y creer de todo corazón que Él perdona nuestra maldad y que por medio de la fe en Él somos hechos hijos de Dios y gozamos entonces de una salvación que es eterna, que es para siempre. Ya no hay motivo en Cristo para yo sentir inseguridad. Lamento de aquellos creyentes genuinos que por una muy mala teología viven en inseguridad en cuanto a su salvación, viven en inseguridad en cuanto a si su Dios está con ellos. Lo lamento. Por eso es tan importante que se trace la escritura correctamente. Por eso es importante que vayamos al consejo de Dios. Si tú eres un legítimo hijo de Dios, nunca te perderás. ¿Por qué? Porque estás asegurados en las manos de Jesucristo. El que viene a Él nunca tendrá hambre. El que tiene sed nunca te volverá a tener sed, que jamás. Estos son absolutos. Y el que cree en Él tiene que la vida eterna. Eso es una preciosa promesa para cada uno de nosotros. Qué triste que algunos hermanos en la fe tengan esa inseguridad. Viven en un mundo inseguro y tras que viven en un mundo inseguro que no garantiza absolutamente nada, porque aún las grandes amistades te pueden ser desleal, aún el gran esposo que tienes tristemente te podría fallar porque es imperfecto, la esposa te puede fallar porque es imperfecta, el trabajo que tú has pensado que es sumamente estable puede caer la economía y afectarse. Y tras que eso entonces piensas que también podrías ser separado del Señor. Eso no está en la mente de los escritores bíblicos. Eso no está en la mente de Dios. Por lo tanto, quítalo de tu mente. Lo que está en la palabra es que en Cristo estamos seguros, porque solo en Cristo hallamos que plena satisfacción.
a lo que le añadimos, que no solamente tenemos plena satisfacción, sino que de acuerdo al verso 37, también en Jesús, y allí entramos de lleno, gozamos de plena seguridad. Dice en el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Qué interesante aseveración la de él. O sea, le está diciendo primero en el verso 35, mira, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Pero luego ya en el versículo 37 le está diciéndoles y reafirmando, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, o sea, a Cristo. Y el que a mí viene, nunca le echaré que fuera. Eso es una gran seguridad. Porque de hecho esa expresión no le echaré fuera en el original implica nunca, de ninguna manera ser echado fuera. Primeramente, ¿por qué no somos echados fuera? Porque es el mismo Padre quien nos dirige hacia Jesucristo. Es Dios quien ha trazado ese maravilloso plan desde la eternidad. Entendamos, esto es pura revelación bíblica. Dios nos dice que nosotros somos parte de un plan. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios para llevarnos a los pies de Jesucristo y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos del 38 al 39. Dice, antes estoy seguro, porque las palabras de Pablo son importantes. Estoy convencido, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dijo, estoy seguro. Por lo tanto, usted, si está en Cristo, pese a las circunstancias que hoy se están viviendo, pese a la inestabilidad que se está dando a nuestro alrededor, nosotros estamos seguros, no por nosotros mismos, sino por aquel que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Porque ha sido la misma Trinidad la que ha hecho este plan y lo ha llevado a cabo. Y somos guardados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Dios que nos ha dirigido hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Dios desde antes de la fundación del mundo hizo el plan. Como dice en Efesios capítulo 1, versos 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios hizo un plan maravilloso. Y en ese plan estabas tú, estamos yo. ¿A qué hemos creído en Él? Él, todo nuestro corazón de piedra por uno de carne, nos llevó a los pies de Jesucristo. Él nos dirigió, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No hay uno solo que Dios, el Padre, haya designado que no llegará a Cristo. Todos llegarán. Todos los que el Padre a sí mismo en su sola potestad soberana ha dispuesto llegarán. Y una vez que llegan a Cristo, ¿qué ocurre? Entonces Jesús nunca les echará fuera. Porque el compromiso de la mismísima Trinidad es darle gloria a Dios y redención a la humanidad. Qué hermosas palabras de seguridad. No hay seguridad fuera de Cristo. Solamente Cristo nos da esa seguridad. Jamás nos echará fuera. Jamás. Qué desilusión se han llevado tantas personas que pensando en tal o cual relación pensaban que eso jamás iba a deshacerse. El único que puede garantizar absolutos como jamás es Dios. ¿Saben por qué? Si Cristo mismo dijo que jamás nos va a echar fuera, jamás va a pasar. ¿Por qué? Porque no lo está prometiendo Carlos Pacheco. No lo está prometiendo hijo de hombre. Lo está prometiendo y asegurando el verbo de vida que es Cristo Jesús. Jesucristo no miente. Jesucristo cumple sus promesas.
Jesucristo es el sí y el amén. Jesucristo es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. En Él estamos seguros. En Jesús gozamos de plena seguridad. Y como parte también de esta exposición, es que no solamente en Jesús hallamos verdadera y plena satisfacción, porque Él dijo, el que a mí viene no tendrá hambre jamás, ni tendrá sed jamás. En otras palabras, va a tener una satisfacción eterna, porque sus necesidades más importantes serán cubiertas, que es que el estado de su alma en la eternidad, pero también la protección de Dios en el hoy, sino que también por ese motivo, pues que gozamos plena seguridad, porque Él dijo, el que a mí viene, no le echaré fuera. Y tercero, en Jesús estamos completamente seguros, porque no solamente nos da esa garantía de que esa relación con Él nunca va a dejar de ser, sino que gozamos también de esperanza. Dice en el capítulo 6, verso 38 al 40 lo siguiente. Dice, porque no he descendido del cielo, dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Que podemos apreciar cómo es ese hermoso trabajo de la Trinidad. Dios Padre hizo el plan, envió a Jesucristo a ejecutarlo, el Espíritu Santo lo aplica a nuestras vidas. Él dice, yo he venido aquí, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces el verso 39 nos explica cuál es esa voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, escuche bien, que de todo lo que me diere. ¿Y quiénes son esos? Usted y yo que hemos creído. Usted que posiblemente está expuesto a este mensaje y nunca ha entregado su corazón a Jesucristo, pero sin embargo usted está atento, usted tiene un corazón dispuesto, usted siente y está experimentando no un remordimiento por sus pecados, sino un arrepentimiento legítimo de sus pecados. Óigame, usted va a llegar a Cristo, porque quien produce todo esto que acabo de mencionar es el mismo Dios que produce el querer como el hacer por su propia voluntad. Y dice que de todo lo que me diere, esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre es que todos aquellos que llegan a Cristo, ninguno se pierda. Y déjeme decirle algo, Jesucristo no está a la diestra del Padre en este momento frustrado porque no ha podido cumplir su cometido. Todo lo contrario, las Escrituras los que nos muestran es un Cristo a la diestra del Padre, esperando que hasta sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, con mucha satisfacción de que su sacrificio es perfecto, es eficaz, esperando el gran momento que Dios ha dispuesto en su sola potestad de venir por segunda vez a buscar a su iglesia, a todos los que han creído, que estén en vida, y los que han muerto resucitarán. Y dice entonces en el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Cristo estamos seguros porque, como hemos apreciado, en Cristo hallamos plena satisfacción, en Cristo hallamos plena seguridad, pero en Cristo tenemos esperanza. Dígame quién en este plano o en algunas otras expresiones religiosas que hay le puede garantizar que no solamente usted tiene seguridad en el presente, sino también seguridad en el futuro. Dígame qué filosofía le da esa seguridad a usted. Dígame usted qué expresión religiosa fuera del cristianismo puede garantizarle a usted que puede desde ahora, en medio de las tribulaciones y todas las angustias que usted puede tener, sin embargo, tener la esperanza que en el último día usted será resucitado, será resucitada. Dígame, ¿qué otra expresión? La contestación es ninguna. ¿Sabes por qué?
porque en ninguna está Cristo. Solo Cristo puede garantizar no solamente mi seguridad de salvación, sino también mi esperanza que al final del tiempo, entonces yo seré resucitado. Y eso me da motivo de esperanza. En el creyente, la muerte no es un punto final. En el creyente, la muerte física es simplemente una separación momentánea de nuestros seres queridos en este plano terrenal, pero estaremos presentes al Señor esperando su venida y nuestra resurrección, si es que lo que nos sorprende es primero la muerte física. Pero según dice la Biblia, si no es la muerte física, sino que estemos en vida, Cristo vendrá por segunda vez, nosotros seremos levantados con Él y así también aquellos que han muerto en Cristo resucitarán. Solamente en Cristo gozamos de la esperanza de que la vida trasciende este plano, porque la vida misma es Cristo Jesús. Él era la vida, Él es la luz de los hombres y nos da ¿qué? Esperanza. Inicié esta exposición diciendo que vivimos tiempos donde no gozamos de seguridad. No hay garantías. No hay garantías, ni siquiera hasta mediando en un negocio con 50 abogados. No hay garantía de nada. Porque hoy día hasta los negocios hay que asegurarse de tener una gran batería de abogados que nos vean los contratos hasta en las letras más pequeñas para asegurarnos de que no nos engañen. Pero como alguien dice en un viejo refrán, el que hizo la ley hizo la trampa. Hasta en eso nos engañan y no gozamos de seguridad. No gozamos de estabilidad. Esto no es vida. Vivir sin seguridad no es vida. Vivir continuamente inestable, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, no es vida. Podrás tener los millones de dólares que tú quieras poder tener y gastarlos y eso jamás te va a dar satisfacción. Solamente Jesucristo nos da seguridad. Solamente Cristo nos da el contentamiento, como bien dijo el apóstol Pablo en Filipenses, que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en abundancia o en escasez, porque todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Eso se llama seguridad. Y termino con una expresión del salmista que se encuentra en el Salmo 125, versos del 1 al 2, que me gustaría que me acompañaran. Un hermoso verso. Salmo número 125, versículos del 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mira cómo describe el salmista a los que confían en Dios. Son como el monte de Sión. Generaciones van y generaciones vienen y el monte de Sión sigue en el mismo lugar. Los que confían en el Señor son inamovibles. Dice que permanecen para siempre. Dice en el verso 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Eso es seguridad. Desde ahora y para siempre. Seguros en Cristo. Así que en medio de toda esta vorágine inestable que estamos viviendo, si usted ya vino a Cristo, y venir a Cristo, recuerde, significa que usted ha creído legítimamente en Él.
Y creer significa que usted se ha acercado en arrepentimiento. Ha dicho, Señor, solo tú puedes perdonar mis pecados. Solo tú me puedes reconciliar con el Padre. Solo tú me puedes hacer una nueva persona. Eso es creer en Cristo. En el ámbito terrenal nunca seremos perfectos. Todavía batallamos con las imperfecciones propias de nuestra naturaleza humana. Pero sin embargo, gozamos de la seguridad de que Dios legítimamente está con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en aquel que Él señaló para ser nuestro único camino de salvación, que es Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo. Y a ti, que estás expuesto a este mensaje, yo no creo en las casualidades. Creo que Dios mismo ha dispuesto este momento, esta ocasión, para que tú escuches su palabra y te acerques a Cristo. Porque el que a Él viene jamás será echado fuera. Eres bueno, 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 bueno.